Voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos tienen frío? Decir apagar el aire acondicionado me matan, ¿no? La calefacción. Sí, no, está dividido el asunto. Yo me puse el busito de la fundación y hace como 40 grados de calor acá adentro. Un ratito y después lo prendemos, dale. Sí, sí. Bueno. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos iglesia? ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos trabajando en África? Yo hoy les mandé por el grupo una propagandita de lo que vamos a estar haciendo de aquí al día 13. Y yo necesito que usted esté presente, que ustedes estén orando, que ustedes estén allí empujando, porque realmente para nosotros es un desafío. Es la primera vez que va a haber una actividad que va a estar dirigida por los mismos jóvenes de allá del lugar sin que nosotros estemos. Y es un desafío, pero también es un crecimiento en el trabajo que juntos estamos haciendo como iglesia. Ustedes están trabajando en África. Ustedes están llevando a cabo la gran comisión que Cristo nos señaló al decir que tenemos que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ustedes son parte de todo eso. Entonces es importante poder acompañar con oración, poder acompañar con apoyo todo esto que se está haciendo. Vamos a tener noticias lindas seguramente, pero tenemos que estar apoyando, no desentendiéndonos, sino apoyando. Estamos juntos en todo esto. ¿Amén? ¿Trajeron lapicito? ¿Trajeron cuadernito? Yo siempre les voy a decir lo mismo, tráiganlo, porque cada vez que nos preparamos en la palabra de Dios, hay mucho contenido. Yo sé que usted tiene muchísima memoria, ¿no es cierto? Pero no alcanza a registrar todo. Entonces, en un cuadernito siempre es bueno anotar. Hay algo que el Espíritu Santo seguramente va a hablar a cada uno de nosotros, entonces ahí usted tiene la oportunidad de anotarlo. Yo me acuerdo que a los poquitos días de recién convertido yo ya iba a la iglesia con un cuaderno, ¿no es cierto? En los cuadernos grandotes de eso, y anotaba todo. Y después le pegaba con cinta scotch papelitos a la Biblia, ¿no? Anotaba y papelitos. Pero después la regalaba a la Biblia a alguno que lo necesitaba así que tenía que arrancar todo de nuevo. Una vez me regalaron una Biblia Thompson, estaba feliz con esa Biblia, grandota de estudio, tenía todo anotado. Me dijo el Señor que se la tenía que dar a una persona, la perdí también. Pero bueno, por eso le digo, ¿no? Así no tiene que andar perdiendo. Agarre un cuadernito, anote todo y todo lo que va aprendiendo, después repáselo, porque es palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 11 del libro del apóstol Pablo hacia los Corintios. Y vamos a ver una apología que hace el apóstol con respecto a su ministerio, ¿no? Que es el ministerio apostólico. Si ustedes recuerdan, la iglesia de Corintio es una iglesia que era característica por la inmadurez de sus miembros. Cuando hablamos de inmadurez no hablamos que son personas que recién empiezan en la iglesia. Tenemos que entender que pueden haber personas que tengan días en la iglesia de convertido y tal vez en esos poquitos días espiritualmente van a ser más maduros que un montón de personas que hace años que vienen a la iglesia, pero que no tienen una relación o una vida espiritual. Gracias a Dios que en la justicia de Dios Él es así. Por medio de nuestra fe y nuestra docilidad es que maduramos y crecemos. Bueno, los corintios habían quedado en el tiempo y ellos no sabían muy bien, o sea, sabían, pero no querían discernir muy bien las cosas. Recuerdan que hablamos de los dones espirituales. Ellos, en vez de preferir los dones espirituales más efectivos para el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo, ellos preferían los más espectaculares. Entonces Pablo les tiene que decir, busquen los mejores dones y más allá de los mejores dones, busquen lo más importante de todo, que es el amor a Dios y el amor al semejante. Y después desde ahí desarrollen todo el resto de los dones. Entonces Pablo continuamente los tenía que ir llevando a una visión madura de las cosas. En el capítulo anterior que vimos, que fue el capítulo 10, lo desmerecían un poquito a Pablo, ¿no? Porque Pablo no era de muy buen parecer, era medio petizón, era peladito. No se ría.
Era peladito, ¿no es cierto? No hablaba muy bien, no tenía un discurso muy fluido. Y lo que hacía Pablo era que, por carta, Pablo los retaba, pero cuando estaba de manera presencial, era como que el amor de Pablo, ¿no?, los abrazaba a ellos. Entonces, en vez de entender lo que espiritualmente estaba haciendo Pablo, ellos decían, Pablo es medio carnal, porque no se anima a decirnos las cosas de frente, ¿no? Cuando está lejos nos manda carta y nos reta todo, y cuando está cerca nos dice, pobrecito, pobrecito. Entonces, no es muy espiritual. Eran inmaduros, no entendían. Bueno, acá Pablo como que se cansa un poquito de la inmadurez, ¿no?, de los corintios, y acá está teniendo un problema con los falsos apóstoles. Eran falsos ministros. Y los corintios estaban enloquecidos, felices de la vida con los falsos ministros, y a Pablo medio como que lo dejaban de lado. Entonces Pablo va a hacer acá un discurso, una apología, y va a defender su ministerio, pero no porque Pablo necesariamente fuera una persona insegura, sino que Pablo estaba vigilando por la vida y la salud espiritual de la iglesia. Y Pablo estaba viendo que si ellos seguían enamorados de estos falsos ministros, lamentablemente se iban a perder. Entonces Pablo se siente obligado acá a defender el llamado que Dios le dio para que los ojos espirituales de ellos pudieran abrirse y no fueran de esa manera engañados por estos falsos apóstoles. Entonces vamos a ver, como en el capítulo anterior vieron que decía, Pablo no habla muy bien, no usa mucho la retórica griega, porque Pablo se limitaba a predicar el evangelio sin mucha espectacularidad. No es necesario predicar el evangelio con muchos matices, ¿no? Pablo lo hacía de una manera sencilla para que las personas lo entendieran. Bueno, pero ahora Pablo va a usar una retórica y un discurso muy especial para poder darles a entender a los corintios lo que los corintios esperaban que él hiciera públicamente. Bueno, él ahora lo hace por carta a la misma iglesia, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces vamos a ir al versículo 1. Va a usar mucho sarcasmo Pablo en esto, ¿no? Y lo va a hacer de manera tal de que ellos puedan elaborar de alguna forma la información y darse cuenta, porque estaban creyendo lo equivocado. Dice, ojalá me tolerares un poco de locura. Sí, toleradme. Ya empieza con una ironía, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Les voy a contar algo, pero miren que estoy medio loco, ¿no? O sea, ténganme paciencia. El problema no era Pablo, el problema era la iglesia. Pero esto de alguna manera despierta un poquito el interés y decir, bueno, a ver qué me va a decir Pablo. Pablo con esto lo que está diciendo es, yo soy el cuerdo y ustedes son los incoherentes. Lo está haciendo al revés. Entonces, voy a hablar hacia ustedes palabra de cordura. No voy a hablar locura, voy a hablar hacia ustedes palabra de cordura. El asunto es al revés. No es él el loco y los demás los cuerdos. Es al revés. Él es el cuerdo espiritualmente y los demás son los que no entienden. Entonces, de esa manera, él va a empezar a introducir al discurso a la iglesia de Corintios. Ahora bien, algo que nosotros tenemos que entender, que lo espiritual, o la palabra de la cruz, o Jesucristo en su esencia, para el hombre natural es locura. Es locura para el que se pierde, pero es poder de Dios para el que se salva. La palabra de la cruz, que apunta directamente al amor propio, al egoísmo propio, es una locura para el que no tiene a Cristo en el corazón, pero al que entregó su vida a Cristo, esas palabras de negarse a sí mismo para encontrar la verdadera vida abundante, eso es poder de Dios. El hombre espiritual tiene hambre de lo espiritual y el hombre carnal menosprecia lo espiritual porque no lo entiende, no lo ve. Pablo habla esto en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 1, versículo 18 al 21, hablando acerca del mensaje de la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura, repite, ¿no? El término locura, a los que se pierden, más a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué es el escriba? ¿Qué es el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Él está desafiando de alguna manera
la falta de conocimiento de Dios y está poniendo a cada cosa en su lugar. Vamos de nuevo a capítulo 11, versículo 1. Dice, ojalá me toleráis, es un poquito de locura. Vamos al versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este versículo se puede desarmar un poquito de la siguiente manera. Dios ni Pablo tienen celo como un hombre común tendría celo de algo. El celo es producto de la inseguridad. El celo del que está hablando Pablo y el celo de Dios para con el hombre tiene que ver con el bien de su iglesia, con el bien del hombre. Pablo no está diciendo aquí, yo tengo celo de que los otros apóstoles, ¿no es cierto?, ustedes se van detrás de los otros apóstoles. Pablo no está celando a ese nivel. Pablo lo que está diciendo, yo tengo celo por el bienestar espiritual de ustedes, que si ustedes se van detrás de esta gente que no tiene idea de nada, se van a perder. Tengo celo por el bienestar de cada uno de ustedes. Eso es un celo espiritual. Eso es tener pesar por el cuidado del rebaño. La palabra de Dios me dice que el asalariado, cuando ve venir el peligro, corre. ¿Por qué razón? Porque no son suyas las ovejas. Pero el buen pastor, su vida da por las ovejas. Cuando hay una vocación pastoral verdadera, el celo que uno tiene para con la iglesia, no es que si se me va, que si viene otro de otro lugar, es el bienestar espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo acá hace una comparación. La comparación es, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vamos al 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estos falsos apóstoles tenían una característica especial y es que apelaban a los sentidos. Nosotros lo que debemos de entender es una cosa, en la vida natural lo que nos pone en contacto con lo físico son nuestros sentidos, mas lo que nos pone en contacto con lo espiritual es nuestro espíritu. Entonces Pablo está diciendo, estos falsos apóstoles apelan a sus sentidos. No es un pastor peladito que viene con los pantaloncitos, viene con el busito de la fundación. No, viene con un saco, con un jopo, así, ¿no? Con los chupines, ahí un saco con corbata brillante y todo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! No es, ¿no? Que están los chicos acá tocando la... No, es una alabanza con luces, con... ¡Wow! Los sentidos. Pero eso extraviaba de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo acá dice, yo no quiero que ustedes me vean como el resto de estos chantunes. Yo quiero que ustedes vean en mí, en lo que no hay ya de mí, vean a Cristo. El hombre más grande que se levanta en esta tierra es Juan el Bautista, un hombre que a ojos de los hombres era un indigente. Pelo de camello, la barba larga, los pelos ¿no es cierto? Vivía ahí en el desierto y era el hombre más grande que se levantó entre todos los hombres. Cristo viene a este mundo no como rey glorioso, viene como siervo, para que el que tiene hambre pueda verlo, pueda conocerlo, pueda discernirlo. ¿Cuántas personas se van detrás del espectáculo, del carisma de las otras personas, en vez de ir a buscar la verdadera fidelidad y esencia de Jesucristo? El apóstol más prominente se muestra de una manera insignificante para que la gente pudiera ver a Cristo a través de él y no verlo a él mismo. Él podía hablar de una manera que como ellos quisieran escuchar, pero no lo hacía, como Cristo tampoco lo hizo cuando los fariseos demandaban un discurso especial de él. Cristo hablaba de parábolas sencillas, porque su interés era ponerlo en contacto con el reino de Dios y no ponerlo en contacto con los sentidos de este mundo. Vamos al 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerás. No hay otro Jesús. Si nosotros vemos en Gálatas 1:8, capítulo 1, 8 al 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sea maldición. ¿Quiere decir que hay varios evangelios? No, hay un solo evangelio. Pero sí hay muchas personas que distorsionan el evangelio para conveniencia propia, que es lo que hacían estos apóstoles. Estos apóstoles hacían del evangelio un show, ellos se presentaban, ¿no es cierto?, como showman, y la inmadurez de los corintios decía, esa es la verdad. La verdad no es Pablo, peticito, que habla más o menos así, que es medio insignificante. La verdad es todo esto que satisface mis sentidos. Ese era el problema. Entonces Pablo, ¿qué hace mención? No pase como pasó con Eva, con la serpiente, que engañó los sentidos hasta llevarla a caer. El enemigo siempre va a apuntar a nuestros sentidos, va a apuntar a nuestra parte natural, porque es la parte en la que nosotros más rápido reaccionamos. Él siempre va a tratar de entrar por los ojos, por la vanagloria de la vida y por todo aquello en lo cual nosotros somos débiles. Pero la fe es la que nos hace justos delante de Dios y es por medio de la fe en Cristo que vivimos. Es la vida de Cristo la que día tras día se va formando en cada uno de nosotros y se alimenta por medio del evangelio verdadero, no por un evangelio adulterado, porque de hecho no existe. Un evangelio adulterado es maldición, dice la palabra de Dios, y me va a llevar a la perdición. Hay evangelio para lo que la gente quiera escuchar. Si la gente quiere riquezas, hay un evangelio de la prosperidad. Si la gente quiere poder, hay un evangelio de poder. Y hay evangelios para lo que usted quiera, pero el verdadero evangelio no presenta las dádivas de Cristo, sino que el verdadero evangelio lo presenta a Jesucristo como Señor de todas las cosas. Amén. Gálatas 1:4. No, 1:5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Acá usa de nuevo el sarcasmo. No son grandes apóstoles. Muchos comentaristas creen que los grandes apóstoles mencionados acá son los apóstoles fundacionales. Pedro, Juan, no. Él está usando un poquito el sarcasmo acá y está diciendo que los falsos apóstoles, ¿no es cierto?, los presenta como grandes apóstoles, porque los corintios lo consideran grandes apóstoles. Entonces Pablo dice, no soy diferente a esos grandes, ¿no? Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces ahí le está haciendo, a ver, dejemos de mirar un poquito las cosas y vayamos a la esencia del asunto. El conocimiento espiritual que yo les he transmitido, eso es poca cosa. Los falsos apóstoles tienen ese conocimiento espiritual o eso es hecho y es verdad. Entonces comienza a hacer que los corintios empiecen a elaborar un poquito el discurso. Usa el sarcasmo para comparar un poco, pero los está llevando. Él no le dice, bueno, si ustedes quieren seguir así, sigan así, yo me voy a abrir iglesia para otro lado. No, él está diciendo, vamos a trabajar juntos y vamos a salir del error. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Los predicadores o los oradores de esa época, que eran notables y que sus enseñanzas valían la pena, ponían un tachito porque ellos cobraban por lo que decían, por su discurso. Y eso era tenido por digno como un buen orador, como también el orador que no cobraba era tenido por indigno, como que no tenía ni autoridad ni su enseñanza era lo suficientemente prominente. Era como decir, el que no cobraba venía a ver si entraba lo que tenía, ¿no? El discurso que tenía. Pero el que cobraba venía a decir, no, lo que yo digo vale, así que poniendo, ¿no? Lo que Pablo tenía valía, pero nunca Pablo cobró por predicar el evangelio y nunca puso ningún tachito. Por eso dice el evangelio de balde. También está usando el sarcasmo. Dice, entonces yo pequé con ustedes, porque los falsos apóstoles, que no tienen idea absolutamente de nada, ponen el tachito y todo el mundo pone la plata ahí.
Ahora yo, que soy un apóstol de Jesucristo, no pongo el tachito, les predico el evangelio verdadero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo estoy pecando con ustedes? Fíjense en el grado de inmadurez que ellos están dando gloria a los falsos apóstoles que cobran por un mensaje, un evangelio distorsionado, y no le están dando el crédito verdadero a un apóstol de Jesucristo que está predicando la verdad gratis. Esto lo vemos hoy en día. Hay iglesias en donde las personas, los pastores, hacen literalmente mercado de la vida de las personas. Todo es plata, todo es dinero, todo tienen que estar poniendo. Y esas iglesias están llenas. Y van a haber otras iglesias que directamente ni se menciona prácticamente el asunto, y esas iglesias están vacías. A veces en la inmadurez, en la apelación a los sentidos, la gente prefiere el error satisfactorio y no la verdad desafiante. Y ese era el problema que tenían los corintios. Y ese es el problema que hoy también a menudo se ve. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Qué quiere decir? Si había algo que Pablo no iba a soportar es que nadie le dijera que él se valía del evangelio para su propio provecho. Los corintios en ningún momento lo ayudaron a él económicamente. Él recibía apoyo de otras iglesias. Acá hace una figura que es he despojado. No quiere decir que él usó violencia, ¿no?, para sacar recursos de otro lugar. Es una figura, ¿no?, que muestra he sacado de otro lugar para darle a ustedes. He trabajado con mis propias manos para que ustedes en ningún momento me vean a mí como una carga. Ahora, ¿qué te cuento? Que los corintios ven como que todo eso es señal de debilidad. Porque la persona inmadura no discierne lo que es de Dios. La persona inmadura lo ve a Jesús como un carpintero, lo ve a Jesús como un siervo, no alcanza a entender lo que es de Dios y lo ve a la persona engañosa como a un Dios, porque apela a los sentidos, no discierne espiritualmente la verdad de las cosas. Y si nosotros en un futuro no queremos ser engañados por el hombre, tenemos que cultivar el discernimiento como un don para poder aprender a ver a Cristo en la vida de otras personas. Entonces, cuando usted ve a Cristo en la vida de otras personas, honre a esa persona, no se aproveche, no lo menosprecie, honre a esa persona diciendo qué bueno, porque para que Cristo se vea en esta persona se está negando a sí mismo. Pero cuando ve una persona altanera, orgullosa, pedante, diga, esto no es de Dios, porque esto no es Cristo. ¿Se entiende? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, ahí es un poquito lo que veníamos hablando, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. No me interesa ser una carga para ustedes como lo son los falsos apóstoles. Esos venían, se metían en la casa, te comían toda la comida, ¿no es cierto? Te pedían ofrenda, daban discurso y le tenía que estar pagando. Eran parásitos. Pablo dice, yo lo único que hago es darles. Y me están menoscabando. No es por mí, es por ustedes, entiéndanlo. Ese es el mensaje que está dando Pablo. Vamos al 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. La gloria de Pablo no es la gloria de los falsos maestros. La gloria de los falsos maestros es el reconocimiento. La gloria de Pablo es la aprobación de Cristo en él. La persona que realmente tiene un corazón para con Dios no busca el favor de la gente. Y eso muchas veces se confunde. Muchas veces la persona, cuando muere a sí misma, que vos por ahí le estás diciendo cualquier cosa, y la persona también es un ser humano que quisiera contestar cualquier cosa, y esa persona se calla, esa persona no es débil, esa persona es fuerte, porque se está callando. El que es débil es el que reacciona. Pablo estaba haciendo todo eso. No nos olvidemos que Pablo era homicida de la iglesia. Pablo en su ministerio anterior perseguía a la iglesia y ejecutaba a la gente, no era mansito. Pero ahora Pablo está siendo manso, ¿por qué? Porque la vida de Cristo está en él.
Entonces le está diciendo, no sean inmaduros, no se confundan. Estoy muriendo en cada una de las cosas para que ustedes sean edificados por Cristo a través mío, no por Pablo, por Cristo a través mío. No se vayan atrás de los falsos apóstoles. Aprendan a ver a Cristo adentro mío. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Vamos al 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Acá está haciendo una introducción para empezar a defender de manera más puntual y va a defender su ministerio con contrastes. Porque estos son falsos apóstoles. Ahí ya va de lleno al grano, ¿no? Ya no empieza a dar más vueltas, no hay más sarcasmo, ya es puntual. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Vamos al 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es importante. La palabra apóstol es enviado, quiere decir enviado. Falsos apóstoles quiere decir que no los envió nadie, se levantaron ellos mismos. Esa fascinación que los falsos apóstoles están teniendo sobre el resto de la gente es semejante a lo que hace Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Se disfraza de ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo logra fascinar a la persona a través de lo que los corintios están siendo fascinados, de lo externo, logra confundir de lo externo, a partir de lo externo. Muchos acá están viendo una serie, ¿no es cierto?, que bueno, uno dice, ¿cómo puede ser que la gente, es un ministro religioso de los mormones, que la gente lo siguiera como lo seguía esa persona, fascinados por esa persona? Y a veces nosotros decimos, ¿no? Porque cuando hablamos del diablo y todo eso, ¿no? O sea, tenemos dos extremos, gente que es totalmente escéptica a esto, o gente que ve el diablo en todos lados, ¿no? La realidad es que el enemigo, cuando ataca, no ataca de una manera burda, lo hace desde una tentación, como lo pretendió hacer con Jesús, como lo hizo con Adán y Eva. Trata de engañar los sentidos de la persona, de persuadir los sentidos de la persona para que esa persona no adore a Cristo, sino lo adore a Él. Algún predicador dijo en algún momento, si Satanás se disfrazara de ángel de luz y predicara, probablemente el 90% de una audiencia se sentiría tentado a adorarlo. ¿Por qué razón? Porque fascinaría los sentidos de las personas. Cristo no apunta a los sentidos de la persona, apunta al corazón del individuo, apunta al espíritu del individuo, porque es ahí donde somos salvos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por percibir las cosas de la manera equivocada? Nos equivocamos con circunstancias, con situaciones, con personas, porque le hemos hecho tanto caso a nuestros sentidos que dijimos, esto es así porque no hay manera que no lo sea, porque lo percibo de esta manera. Pero después, cuando me acerqué a la verdad del asunto, me di cuenta que no tenía nada que ver. Me equivoqué con la persona, me equivoqué con la situación, me equivoqué con todo, ¿no? Cristo, gracias a Dios, es la verdad. Y la verdad no es una situación, no es un conjunto de criterios. La verdad es una persona que nos desafía a vivir de una manera diferente. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Un autor dice que Satanás se expresa de tres maneras distintas. Es la serpiente, que ya se mencionó anteriormente, ¿qué hace? Engaña los sentidos. Es el león rugiente cuando está en medio de una persecución el pueblo de Dios, como en los países cerrados. Y es un ángel de luz cuando por medio del error y del espíritu religioso, como estos apóstoles, fascinan al resto de las personas. De esa manera el enemigo obra. El mayor campo de acción que tiene el enemigo, aunque a usted le parezca mentira, no es afuera de la iglesia, sino es adentro de la iglesia, a través de la falsa religión y del error. Por eso Jesús trató de prevenir a la iglesia, antes de que la iglesia comenzara a formarse, de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos. Y usted también tiene que cuidarse de eso. Otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como un loco, para que yo también me gloríe un poquito, más sarcasmo todavía.
Todo lo que estoy diciendo es cordura, no es locura. Los que están locos son ustedes, que van detrás de esos chantunes. Yo estoy cuerdo, pero no le puede decir eso Pablo a la iglesia. Si no, se lo dice al revés como para que elaboren el mensaje. Ustedes están medio loquitos, reciban cordura de lo que les estoy hablando. Eso es lo que Pablo les quiere decir. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Muchas veces se ha confundido. Hay cosas que Pablo habla desde sí mismo y hay cosas que Pablo habla como mandamiento de Dios. Muchas de las cosas que Pablo ha hablado de sí se ha tomado como mandamiento a rajatabla. Por supuesto que Pablo tiene la autoridad apostólica, por eso está en la palabra de Dios y por eso es palabra de Dios. Pero una cosa son mandamientos y otra cosa es cuando Pablo expresa su propia opinión, habla desde sí mismo. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Juega mucho con las palabras, Pablo. Pablo tiene un discurso muy bueno, aunque los corintios decían que era flojo en palabras. Pablo está diciendo, como todos se glorían en la carne, yo también. Pero una cosa es la carne, en la que deliberadamente está empapada, ¿no es cierto?, por la intención equivocada, y otra cosa es la carne a nivel natural. Pablo está diciendo, ustedes están en la carne mal, pero yo, si vamos a entrar en el plano de la carne, les voy a contar un poquito a nivel natural todo lo que yo soy. ¿Para qué hace esto Pablo? No lo hace como orgullo, lo hace para que se den cuenta. A veces, a una persona espiritual, no a veces, a una persona que realmente es espiritual, le cuesta mucho hablar de sí mismo. Le cuesta mucho contar las cosas que es o que hizo. ¿Por qué razón? Porque esas cosas las tiene escondidas en Dios. No la hace para que el hombre lo aplauda, lo hace por obediencia a Dios. Pero la persona que no es espiritual continuamente quiere mostrar las cosas para ser aprobado por el hombre. Entonces Pablo les va a decir, bueno, vamos a entrar un poquito en ese juego, pero yo les voy a contar qué soy yo. En la carne, en la naturaleza, les voy a contar qué soy yo. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Otro sarcasmo más. Ellos no son cuerdos. Él está diciendo, como ustedes son cuerdos, toleran a los necios. Pablo dice, me toleran a mi necio, siendo ustedes cuerdos. Juega con las palabras. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O sea, son tan cuerdos que toleran todo eso. Esto es lo que hacían los falsos apóstoles. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Sigue con el sarcasmo. ¿Qué dice Pablo? Yo soy débil para tratarlos mal. Soy muy débil para pegarle una bofetada a cada uno. Soy muy débil para quedarme con la plata de ustedes. Sarcasmo, ¿no? O sea, mirá si se le va a ocurrir a un hombre de Dios hacer una cosa así con el pueblo de Dios. Pero los falsos apóstoles lo hacían. Entonces ahí está defendiendo, está tratando de apelar al entendimiento espiritual de la congregación. Pero en lo que otros tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ahí es donde él empieza a defender espiritualmente su parte. ¿Son hebreos? Yo también soy hebreo. Ser hebreo era ser de Judá. Y Pablo era originario de Judá. Era muy poco el porcentaje de hebreos originarios. Muchos de los que se hacían llamar hebreos eran, pero de zonas aledañas a Judá. No, Pablo era de Judá. ¿Son israelitas? Yo también. Soy descendiente de Abraham. También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Acá cuando dice ministro, el término ministro es diácono, y diácono tiene que ver con siervo humilde. Se lo denominaba el diácono como un siervo doméstico de las casas. O sea, una persona que sirve desde el nivel más bajo. Pero ellos le daban una connotación distinta. Yo soy el diácono, yo soy el siervo de Dios. No, siervo es siervo. No es el siervo, ¿no? Los discípulos, los apóstoles pasaban por ese lado. Pablo dice, no, yo soy ministro, pero yo soy con ustedes como un siervo doméstico.
Yo más en trabajo, más abundante en azotes sin números, en cárceles. Ahí empieza a contar el currículum de Pablo. Los demás tocaban de oído. Pablo, por Jesucristo, pasó por todo esto. Trabajos, azotes, cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Recordemos que la inmadurez de los corintios lo hacían ver como exitoso a la persona que estaba libre de todo esto. Y Pablo tiene que enseñarles ahora que la verdadera integridad de su ministerio pasa por este lado, por lo que ellos llaman débiles. Ellos consideran a Pablo débil por todo esto. Pero en esto Pablo muestra su currículum, que en esto eres un verdadero siervo de Dios. Anda que algunos de esos falsos apóstoles fueran a trabajar para sostenerse, fueran a pasar por medio de la cárcel, fueran a pasar hambre, ninguno. Y sigue Pablo. El 23 dice, el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Cuando dices de los judíos he recibido 5 veces, no es una sola vez. Son 5 veces 40, o sea, 5 veces 40 menos 1. 5 veces 39. Imagínate la espalda de Pablo, ¿no? 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo, fatigas, desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por toda la iglesia. Y ahí Pablo desplegó completamente su currículum y ahí Pablo apela directamente a que la iglesia entendiera lo que es lo falso de lo que es lo verdadero. Por amor a Cristo, yo pasé todo esto como siervo y ministro de Jesucristo. Los falsos apóstoles no pasaron por nada de todo esto. Los falsos apóstoles solamente se aprovechan de ustedes y ustedes lo aplauden a ellos, los aceptan a ellos y a mí me rechazan. Despierten espiritualmente y vean las cosas como realmente son. Esto es un desafío hoy para nosotros porque no estamos muchas veces lejos de juzgar como juzgaban los corintios. Aprendamos a juzgar con un juicio justo. Aprendamos a tener como patrón a Jesucristo y juzgar al hombre, a la mujer de Dios a través de ese modelo. No nos equivoquemos con las apariencias, porque las apariencias engañan. La persona puede esforzarse por temporalmente mostrarte una cosa y con eso convencer tus sentidos. Pero finalmente la persona es el fruto que hay en la persona. No se puede esconder lo que está oculto. Lo que está oculto tarde o temprano sale a luz, o por boca o por hechos. Tampoco te asustes cuando sale a luz algo que hay adentro, porque está. ¡Ay, cómo yo! Sí, sale, pero sale para ser tratado. Entonces, Pablo está haciendo todo esto para llegar a ese punto. Por favor, maduren, aprendan a ver lo espiritual y no se dejen engañar por las apariencias. Pero Pablo acá dice, yo tengo un solo problema, ¿no? Dice, la preocupación por todas las iglesias. No importa los azotes, no importa las piedras, lo que realmente acá pesa, que lo que yo cada día cargo en mi corazón y vivo en una preocupación continua es por la salud espiritual de la iglesia. No solamente de los corintios, sino de todos los demás. Eso, dice Pablo, me pesa y por eso yo no tengo problema. No tengo problema de recibir azote, no tengo problema de estar en la casa, no tengo problema porque pesa en mí la salud espiritual de la iglesia. Eso es un verdadero ministro de Jesucristo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y ahí tenemos al siervo de Dios. El falso siervo de Dios
¿En qué se gloría? En las apariencias, en lo que no es. El verdadero siervo de Dios se gloría en su debilidad. Entonces esto nos remonta al principio del discurso. Pablo el débil, los falsos apóstoles los fuertes. Entonces ustedes me llaman débil por todo esto. Bueno, esta es mi gloria. Como la gloria de los falsos apóstoles es el reconocimiento, mi gloria es que en esta debilidad, en vez de ver a Pablo, ustedes vean a Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. O sea, no digo esto para mandarme la parte, lo creo realmente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cuando Pablo llegó a Damasco, llegó con una cuadrilla de personas, con todos sus mantos religiosos, fariseos, con todos sus papeles de ciudadano romano, de fariseos, y cuando conoció a Cristo y salió de la ciudad, salió descolgado de una canasta. Fíjense en el contraste. 34, no, quedamos ahí, 33, ¿no? No hay más. Qué lástima, che. ¿Qué ejemplo? Hoy meditaba, ¿no?, cuando venía para acá, porque de alguna manera veía también, ¿no?, las noticias que todos nosotros hemos estado escuchando, y no podía dejar de alguna manera de pensar en la preocupación de cada uno de ustedes, pero tampoco podía dejar de pensar en el testimonio de este hombre. Cómo este hombre, a partir de la palabra de Dios, nos ha hablado a nosotros de gozo, de fortaleza, de crecimiento, de poder, de superación, a través de todo lo que a él le ha tocado vivir. Había algo que era su fortaleza y que era Cristo en su vida. Él lo vivía a él más allá de su propia vida. Y yo creo que hoy por hoy en el presente, dadas estas circunstancias que nos está tocando vivir, el secreto de la fortaleza es poderlo ver a Él, en nosotros, a través de todo esto. Nos ha tocado a nosotros vivir situaciones como estas en el país. Y en situaciones como esta uno está tentado a salir corriendo, a echar mano a cualquier cosa para salvarse. Y siendo muy jóvenes con mi esposa, Dios en varias circunstancias como esta nos habló, nos decía, quédate en la tierra en donde yo te puse. No te muevas, no te escapes. Yo estoy con vos. Van a venir tiempos muy difíciles sobre la tierra. Esos tiempos muy difíciles no van a estar caracterizados por la necesidad que hoy vivimos. Van a estar caracterizados por la paz y la prosperidad. Van a ser tiempos de apostasía, donde de la misma manera que los corintios eran fascinados por estos falsos apóstoles, la prosperidad, la tranquilidad va a sacar de la mente y del corazón al hombre, a Dios del corazón del hombre. Y van a ser los peores tiempos que va a vivir este mundo. Los tiempos de crisis, los tiempos de necesidad son difíciles, pero también nos traen la ventaja de podernos abrir a Él de una manera diferente, de conocerlo a Él de una manera diferente. En este tiempo de pandemia fue un tiempo muy difícil, pero para muchos fue un tiempo de renovación, porque despertaron del sueño espiritual, para otros fue un tiempo de conversión, porque sus seguridades tambalearon y se agarraron definitivamente de Dios. Es importante que vos entiendas que a Dios los tiempos no lo agarran desprevenido. Y el mismo Dios que dijo que tiene cuidado de tu vida en las prosperidades, lo va a tener en el momento de la dificultad. Lo tuvo antes y lo tiene ahora. Nada lo agarró a Él desprevenido. Y en cada momento y en cada dificultad, Él tiene preparado algo específico para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no permitas que las noticias, no quiere decir que uno se tenga que abstraer, pero no permitas que las noticias sean el norte de tu vida.
No te dejes mover de tu posición por todo lo que escuchás. Escúchalo, analizalo, pero sobre todas esas cosas míralo a Él y escúchalo a Él, más que las noticias. Un hombre como Pablo podría haber renunciado mediante todas las dificultades que los tocó vivir, pero gracias a Dios por un hombre como él, que nosotros hoy podemos ser motivados por medio de la palabra de Dios, por lo que él le tocó vivir. Y el legado de él es que cada uno de nosotros podamos también, de la mano de Cristo, ser un polo, ser un norte, para otros que en tiempos como estos no saben para dónde ir. Si nosotros no sabemos para dónde ir, se pierde todo. Pero si nosotros tenemos una dirección, vamos a poder ayudar a aquellos que hoy lo están necesitando. Te invito a ponerte de pie y con el ejemplo de este hombre, que podamos decirle a él: Señor,